El propósito de Dios se cumplirá. ¿Cuántos lo reciben? Diga conmigo, el propósito de Dios se va a cumplir. Le damos gracias a Dios. Ese es el título que he puesto a este tema. Y veníamos hablando en cuanto a lo que demanda un año como el que estamos recorriendo, en donde todos tenemos que cruzar el Jordán, donde es posible cruzar el Jordán, no con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Y vamos a poder ver la mano de Dios en las promesas y ver la mano de Dios cubriendo, guardando, protegiendo y dándonos lo que Él determinó darnos, a nosotros, a la familia, a los hijos, en el ministerio, a la iglesia, en tu trabajo, en tu profesión, en todas las áreas. Y también veníamos hablando de poder emprender con fe, con esperanza, en todo lo que Dios va abriendo camino para poder posicionarnos y poder disfrutar de lo que Dios nos quiere dar. Salmo 138, el versículo 8, quiero tomar para compartir con ustedes algunos pensamientos que tienen que ver con el contexto en el cual estoy diciendo algunas cosas. Y dice el salmista con una convicción. ¿Con qué? Con una convicción, una determinación en su corazón. Porque este pasaje tiene que ver con un marco de confianza, una activación de fe, una determinación en la mente, en creer que en estos niveles Dios puede hacer lo que solamente Él sabe hacer. Y dice el Salmo 138, 8, Jehová, Dios, cumplirá su propósito en mí. ¿Lo quiere decir conmigo? Diga, mi Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Amén. Y sigue diciendo el salmista, tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Tome en cuenta las verdades de Dios. La misericordia de Dios se renueva todos los días. El Espíritu Santo renueva las fuerzas todos los días. Cuando estamos anclados en el Señor. La fe va creciendo en los desafíos en nuestra vida todos los días, o frente a situaciones o circunstancias. Y dice, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Diga conmigo, yo soy creación de Dios y estoy en su agenda. ¿Cuántos le aplauden a ese Dios? Estoy en el propósito de Dios y estoy en su agenda. ¿Saben que la versión de la Nueva Traducción Viviente dice el mismo pasaje? El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Y no abandones, no me abandones, porque tú me creaste. Esa es la convicción del salmista. Esa es la determinación en su corazón, de creer que Dios en sus planes, en su agenda y en su propósito, lo tiene a Él en sus manos. Y es importante que la Biblia no dice nosotros, es una palabra personalizada. Él va a cumplir en mí su propósito. Ponga su mano al corazón y diga, Dios va a cumplir sus planes en mí. Eso te tiene que dar propósito, te tiene que dar una característica o una forma de vida en donde no pasa el tiempo por pasar, en donde no pasa un año por pasar, donde cada día tiene su importancia para ti. En cada día hay oportunidades
Y en cada oportunidad yo creo que está la mano de Dios. Y cuando Dios está en las oportunidades, dentro de las oportunidades están las puertas. Y cuando Dios en sus planes provoca y produce cosas, no hay demonio, no hay estructura, no hay nada ni nadie que va a frenar lo que Dios en el cielo determinó para ti en este año. Vamos, apláudele a Dios. Lo que Dios determinó para ti, para tu familia, para tu trabajo, para el ministerio. Todos los planes de Dios se cumplen cuando le creemos a Él. Levante su mano al cielo y diga: yo le creo a Dios. Por más que mi lógica emane dudas, pero Dios es Dios. Y yo le creo a Dios en su palabra. Yo creo la palabra que Dios dice. Y si la dice para mí, no sé cuál es su opinión, pero yo le creo a Dios. ¿Usted también? Así que tome en cuenta promesas. Lo primero que quiero que reflexionemos es el propósito de Dios en mi vida. Está el matrimonio, está la familia. Como decía hoy, está la familia de la fe. Pero qué lindo es pensar, meditar, creer, vivir y desarrollarnos que Dios me tiene en cuenta a mí. ¿Le da gozo eso, sí o no? Dios me tiene en cuenta a mí. Personalizadamente Dios tiene algo para mí. Y si Dios permitió que yo naciese y que yo pueda crecer y pueda lograr cosas en la vida, es porque hay un plan. ¿Me está siguiendo, sí o no? Hay algo que Dios tiene preparado, aún dice desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos andar en ello. Y si yo puedo pensar de esa manera, cada día será importante. Gracias por su ánimo, por su amén. Cada día será importante. Mañana es un precioso día. Es lunes de trabajo. El sol va a salir otra vez. El calor va a estar otra vez. La luz se va a cortar. Y usted va a disfrutar. ¿Vio que es linda la vida? Dígale a su hermano: deja de renegar porque se te va a caer el pelo. Yo no entiendo. Mire, yo estaba mirando este tema de que hay un propósito, hay propósito de Dios para mi vida. Yo no sé por qué la gente reniega. Yo también tengo mis momentos que reniego. Pero tengamos equilibrio. ¿Tengamos qué? Equilibrio. Estos días se escuchaba en una noticia de que lo que se está viendo, se está encuestando es el grado de violencia que hay en la sociedad. Y para mí es muy simple. Alguien me preguntaba los otros días, ¿por qué puede suceder o por qué pasa esto en personas que de repente eran personas normales, pero de repente se le escapó la chapita, se le salió y actúa que otras personas que lo conocían dicen: lo desconozco. Él no es así. O ella no es así. Todo lo que no se resuelve en la vida se potencia. Por lo tanto, cuando no entendemos de que es necesario, como decía el domingo pasado, que todas nuestras emociones, nuestros sentidos estén rendidos al Señor y tengamos conciencia de lo que es la vida y que tengamos conciencia de lo que es tan importante ordenar las cosas de la mejor forma, de la mejor manera, no perfecto, sino ordenado, desde las emociones a todo lo demás,
cuán importante es de tener equilibrio en la vida y tener lo que Dios nos regala que se llama autodominio, que es una virtud del Espíritu Santo. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a tener el control de todas las situaciones en su vida todos los días hasta el final. Amén. Por más que tenga momentos bien de crisis, bien difíciles, usted va a saber poner límite en lo que es, en lo que hace y en lo que dice, y Dios le va a estar respaldando. Jeremías capítulo 29, verso 11, dice la palabra de Dios, porque yo sé, dice Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dice Dios, yo sé perfectamente los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y agrega diciendo algo interesante, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Agrega la palabra de Dios, planes de bienestar, planes que te hacen bien y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Apláudale a Dios. Ese es el propósito de Dios. Esa es la agenda de Dios. Para tu vida, para lo presente, para el porvenir. La palabra propósito, en definiciones del diccionario, tiene que ver con objetivo o intención de hacer o no algo. Pero en un contexto más espiritual, tiene que ver con razón por la cual algo fue creado. Razón por la cual algo fue creado. Y propósito es una palabra compuesta. El pro tiene que ver con la esperanza, con el mañana, con ir delante. Y qué bueno que es saber que en propósito el que va delante es Dios. El que pelea mis batallas es Dios. Así que yo entiendo que en la agenda de Dios o en el plan de Dios o en los planes de Dios, yo me puedo mover con seguridad. A Jacob, Dios le dijo algo muy interesante. Y cuando entendemos el contexto de la palabra de Dios, vamos a tomar esta palabra para nuestra vida. Dice Génesis capítulo 28, verso 15, he aquí yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Le dice Dios a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Levante su mano y diga, Dios está conmigo en este año. Bueno, pero dígalo con fe, Dios está conmigo este año. Y Dios me va a guardar todos los días, de noche y de día. Mi vida, mi familia, mi casa, en la ruta, donde me mueva, Dios va a estar conmigo. Aplauda a Dios. Dios va a estar conmigo. Eso es lo que promete la palabra a Jacob, a Abraham, a Pedro, a Juan y a mi vida. Yo le creo a Dios, Él va a estar conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La certeza que tenía, o la convicción que tenía el apóstol Pablo. Y volveré a traerte a esta tierra, le dice Dios a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho y haya cumplido en ti lo que te dije. O sea, dentro del propósito de Dios o dentro de los planes de Dios, las cosas se van cumpliendo. A tu manera, a mi manera, a la manera de Dios. Diga conmigo, esa es mi crisis a veces. Sí, pero dígalo con un poquito más de alegría. Esa es mi crisis. A mi manera y no a la manera de Dios. Y los propósitos de Dios en mi vida se cumplen según sus planes. Eso produce crisis en la mente natural del ser humano. El salmista dice en el Salmo 37, me encanta ver la palabra cómo va diciendo algunas cosas o afirmando algunos conceptos. El Salmo 37, verso 4 dice, deleítate. ¿Cómo dice? ¿Usted se deleita? ¿Cuántos están contentos con lo que son?
2 manos están levantadas. ¿Cuántos están conformes con lo que son? ¿Cuántos están contentos con lo que tienen? ¿Cuántos están en deleite todos los días? Porque la mano de Dios los ha guardado, los guarda y los va a seguir guardando. Saben que deleitarnos en la vida es valorar lo que somos, de dónde venimos y lo que tenemos. Y quita ansiedad a saber el futuro que no sabemos. ¿Está conmigo? Así que diga con fe, yo me deleito en la presencia de Dios, porque Él está conmigo. Así que disfrute de lo que tiene y disfrute de lo que va a tener, porque eso está todo en el mismo circuito. Y también dele gracias a Dios por todo lo que ya le ha dado según la edad que usted tiene. Deleítate en Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Se da cuenta? Deleitarnos en Dios es valorar. Pero después dice la palabra del Señor, encomendar a Él. Yo sé que su propósito se cumple en mi vida, pero encomiende a Dios cada día. Encomiende a Dios sus proyectos. Encomiende a Dios sus iniciativas. Encomiende a Dios su vida. Haga declaraciones todos los días. Y diga, este es el día que Dios me regala. Me voy a deleitar en Él. Me voy a gozar en Él. Hoy Dios me va a guardar otra vez. Esas declaraciones de fe están dentro del marco del propósito de Dios. Encomendar a Dios nuestro camino. Otra versión dice encomendar a Dios nuestros quehaceres, lo que vamos a hacer en una jornada o en un año. Y después dice confiar en Él. Confiar significa tener fe de que Dios está en el asunto y ver con los ojos de la fe, porque Él hará. ¿Me puede decir amén? Porque Él hará. En segundo lugar, la forma o manera de Dios puede ser para nosotros una guerra en nuestra mente. La forma de actuar de Dios, la forma de proceder de Dios, dentro de lo que son los planes de Dios, dentro de lo que es el propósito de Dios. Esto significa que si Dios obra a su manera, muchas veces no coincide con nuestra forma o manera de pensar. ¿Está entendiendo? A la manera de Dios es el asunto. Este año 2025 va a ser a la manera de Dios. Yo le aplaudiría a Él. Este año va a ser a la manera de Dios. Así usted puede decir y puede hacer lo que usted quiera. Los políticos puedan prometer o decir cosas por donde quieran, pero el 2025 va a ser el año a la manera de Dios. Porque Dios está en control de todas las cosas. Entender esto nos da paz. ¿Qué es lo que nos da? Nos da paz. Pero sí Dios nos dice, por ejemplo, es importante, hijos, que se definan. Es importante que determinen. Es importante que actúen. Es importante que crean. Todo eso está dentro de lo que son definiciones en nuestra vida, dentro del propósito de Dios. Porque el Señor tiene una manera única de hacer las cosas como Él quiere, porque es Dios. ¿Me puede decir amén? Dios no va a hacer las cosas como yo quiero que Él las haga. Sí dice la palabra de Dios que Él determinó el propósito de Él en mi vida
y yo puedo proclamar con mi boca de que el propósito de Dios o los planes de Dios se van a cumplir en mi vida. Ahora, la palabra me enseña que los caminos de Dios no son mis caminos, los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Así que cuando entendemos esto, nos da mucha paz. Sí tenemos que tener oídos atentos. Ponga su manito en el oído, no importa qué oído, y diga: Señor, dame sabiduría y discernimiento para que mi oído esté atento a la voz de tu Espíritu Santo. Te puede hablar Dios, te puede hablar Cristo, te puede hablar el Espíritu Santo. Y te puede hablar Dios de una u otra manera, aún a través de la naturaleza, aún a través de situaciones y circunstancias. Dios te habla. Y Dios me habla y Dios nos habla. Y Dios puede hablarnos a través de su palabra, te puede hablar a través de una canción, te puede hablar a través de cualquier cosa a la manera de Dios. Si tu oído está sintonizado con el mensaje de Dios, vas a discernir los tiempos y te vas a dar cuenta cómo moverte en cada día que Dios te regale en este año. Estar atento a la voz de Dios es poder caminar dentro del propósito de Dios sin muchos sobresaltos. Y es importante porque vemos en la palabra del Señor, en todo el Antiguo Testamento, la mano de Dios, la voz de Dios, guiando a su pueblo, orientando a su pueblo, mostrando su propósito, mostrándole al pueblo sus planes, el camino a seguir, las decisiones a tomar y las cosas que debían dejar que no convenían. De repente, dice la Biblia que el pueblo en el desierto tuvo escasez. Entonces uno puede tener una oración delante de Dios. Usted aplíquelo a la vida personal, actual, en el contexto de su familia, su trabajo, como usted quiera, pero llévelo a este pueblo de más de 1,5 millones, sin contar las mujeres y los niños, en donde empezó a haber escasez. Entonces seguramente los opinólogos tienen un montón de ideas, o tienen un montón de preguntas, a veces sin respuestas o a veces sí con respuestas en el criterio humano. Pero cuando el líder Moisés, hombre que Dios escogió y permitió que nazca, porque cuando Dios quiere cumplir un propósito para una familia, para una nación, para un pueblo, para una ciudad, Dios puede hacer nacer a uno. Y Dios hizo nacer a Moisés, en donde querían que él no naciera en el contexto que nació, y tuvo una situación bien difícil, y fue escondido allí en el río Nilo, pero la mano de Dios estuvo con él porque había un plan en el cielo que iba a afectar su vida e iba a afectar familias. Levante su mano y diga: Dios me hizo nacer en el año que nací. Y hoy estoy aquí porque estoy dentro de los planes de Dios. Apláudale hacia Dios. Estoy dentro de los planes de Dios. El tema es que usted entienda cuáles son los planes de Dios, cómo son los tiempos de Dios y qué cosas tengo que yo definir. Y dijo Dios, capítulo 16 de Éxodo, versos 4 en adelante. Todo el capítulo es muy importante para estudiarlo y para entender propósito de Dios, planes de Dios y manera de Dios de actuar. Y vino intervención divina. Este año va a haber intervención divina. Y Dios te va a sorprender. ¿Lo cree? El propósito de Dios en mí se va a cumplir. Fue la convicción del salmista. Y dijo Dios a Moisés, a quien había puesto al frente para liderar al pueblo con todo su equipo. Y le dijo: Moisés, dentro de mis planes está la provisión para el pueblo. Hay muchos que están opinando, hay muchos que están murmurando.
Hay muchos que te están criticando a ti y te están objetando cosas y diciendo cosas, pero yo voy a intervenir sobre el pueblo a mi manera. A mi manera. ¿Cuántos quieren la manera de Dios? Y la manera de Dios siempre es mejor. Así tu lógica o mi lógica no lo entienda. Pero dice la palabra de Dios y Jehová dijo a Moisés, verso 4, he aquí yo haré llover pan del cielo. Haré llover pan del cielo. ¿Qué onda es eso? ¿Mañana usted va a mirar al cielo? Moisés, quiero que te quedes tranquilo. A mi manera, yo voy a actuar. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Si yo podría sacar una foto de aquí, le sacaría una foto. Voy a hacer llover pan del cielo. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Verso 8 dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer. Gratis. ¿Qué tal para el campamento? Vamos a orar así. Nos paramos todos afuera y que llueva pan y carne. Gratis. Así dice la Biblia. Levante su mano y diga: a la manera de Dios, quiero recorrer este año. Dígale a su hermano: deja que Dios guíe tus pasos y te va a ir bien todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. A vos, a tu familia, a tu entrada, a tu salida, bajo el control de Dios funciona y funciona bien. Dios hizo a su manera y el pueblo tuvo provisión. Cuando Dios determina, las cosas suceden a la manera de Dios. Y su propósito en mi vida, en tu vida, se va a cumplir. Dije que se va a cumplir. El pueblo tenía que cruzar al otro lado. Alternativas: a nado, fabricar barcos, lanchas, ¿qué más? Piraguas. Alternativas humanas. Y había un ejército detrás porque se produjo una confrontación y entró en peligro de vida el pueblo. Pero como Dios cumple propósito y cumple promesas. Dije que Dios cumple promesas. Lo que Dios te dijo va a cumplir. Ahora, hay un proceso y hay una manera de Dios. Y estaba todo el pueblo allí. Capítulo 14 de Éxodo. Versículo 16 dice, hay un contexto anterior de la palabra o los textos anteriores, pero yo tomo acá el 16. Y dice: tú alza tu vara ahora y extiende tu mano sobre el mar. ¿Sobre qué?
Si usted alguna vez tuvo el privilegio de ir y conocer el mar, usted se da cuenta que usted es así chiquitito. Más cuando se desatan unas olas. Y Dios le dice a Moisés, yo te di una vara. Hay todo un pueblo detrás y los enemigos están por confrontarlo. Va a haber una guerra. Los quieren aniquilar. Pero yo les prometí que los voy a guardar. Y va a ser a la manera de Dios. Y Moisés miró la vara y dijo, ¿qué onda es esto? Frente al mar. Y dijo Dios, toma esa vara y toca el mar. Algo sobrenatural está por suceder. Y vas a ver con tus ojos a mi manera, dice Dios, el mar rojo se va a abrir en dos. ¿Cuántos Moisés hay aquí? Preguntale a tu hermano qué tenés en tu mano. ¿Y qué tenés en tus pensamientos cuando viene a la manera de Dios? A mí me hizo reflexionar mucho la palabra de Dios. Porque querramos o no, no se me hagan tan los santos, porque todos tenemos los mismos pensamientos limitados. Y uno cuando empieza a profundizar y empieza a leer y a contextualizar y a aplicar en la vida personal, a veces en cosas mucho más pequeñas ponemos en duda promesas de Dios. ¿Sí o no? Palabra que Dios suelta de manera contundente, en donde Dios dijo y lo que Dios dijo se va a cumplir. Y nuestra mente lo pone en duda, porque entra nuestro cronos, nuestra forma de ver, de interpretar, de analizar y también de creer. Y no funciona así, señores, funciona a la manera de Dios. La puerta que Dios va a abrir a lo mejor no es la puerta que estás golpeando, porque Él te quiere evitar de algo que te va a ir mal mañana. Él quiere que a su manera, en sus planes y en su propósito, pueda ser direccionado por su Espíritu Santo dentro de ese tiempo de Él. Porque la puerta que Él va a abrir va a ser para tu bendición. ¿Lo recibe? Eso es activación de fe. Eso es creer a la manera de Dios. Entra, toca el mar y divídelo. Y Moisés iba al baño como usted y como yo. Y tuvo crisis en la vida, él no se vio a sí mismo. Le puso condiciones a Dios, le puso argumentos a Dios. Éxodo capítulo 3, estúdielo. Dijo, yo no soy nadie, yo no sé hablar, ¿quién soy yo? Y Dios en el cielo determinó, vas a nacer porque mi propósito en ti se va a cumplir. Me encanta cómo Dios obra. Y esto es aplicable a la vida nuestra hoy en todos los aspectos. Y es mi deseo que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para entender en el Espíritu, no en la carne, preceptos de Dios. Divide el mar y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Ustedes creen que no hubo burladores allí? ¿Ustedes creen que así como dice la Biblia, así sucedió? ¿Ustedes no creen que la mente de Moisés fue literalmente una revolución? ¿Sí o no?
Algo extraordinario estaba a punto de suceder a la manera de Dios a través de un hombre para toda una nación. No a la manera del hombre. El mar se va a dividir con tu toque. Y la gente toda va a pasar en seco. Verso 17, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios, sabrán los enemigos, que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió su mano Moisés sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se repartiese por recio viento y se abre en dos. Levante su mano al cielo y diga: Dios, cuando a su manera actúa. No, pero dígalo un poquito más. Diga conmigo: cuando Dios actúa a su manera, dentro de sus planes, también está el ir contra nuestros enemigos y pelear nuestras batallas, y envía sus ángeles y nos muestra el camino. No lo vemos, pero lo creemos y la victoria logramos. Amén. Así es Dios. Así es Dios. Actúa a su manera. Y cuando permitimos que Dios actúe a su manera, nos vamos a dar cuenta que todo el proceso es más fácil. Cuando obedecemos dentro de los pasos que Dios va haciendo en nuestra vida, de una manera o de otra. Diga conmigo: la rebeldía y la desobediencia complican el camino espiritual. Por eso hay personas que se le hace difícil el crecimiento. Por eso hay personas que no se les revela nada. Estos días me dijo un joven: no veo nada, no proceso nada, no entiendo nada, pero cuando analizamos lo que él está haciendo, no está haciendo nada. Pero cuando le creemos a Dios, los cielos se abren. Y a la manera de Dios las cosas se cumplen. ¿Lo está creyendo? Dios proveyó al pueblo pan y carne. Dios proveyó al pueblo ser liberado de los enemigos. Dice la Biblia, usted puede seguir estudiando la palabra, cuando el pueblo cruza y el faraón ingresa al mismo camino, porque el diablo imita todo, hace todo parecido. Cuando el enemigo o los enemigos estaban en medio del Mar Rojo, Dios a su manera cerró el mar. Dios te va a guardar en este año de los enemigos. Dije que Dios te va a guardar en este año de tus enemigos. Y Dios va a pelear tus batallas todos los días a su manera. Diga: yo quiero entender lo que Dios está haciendo en mi vida. Éxodo capítulo 17, dice verso 3, que el pueblo tuvo sed. ¿Qué tuvo el pueblo? Y no había agua. Y usted sabe que la sed es más complicado aún que la falta de comida. Pero como Dios obra y sus planes se cumplen a su manera, tuvo un plan.
Hoy la gente de gobierno, para poder proveer agua a un pueblo, tiene que hacer inversiones por doquier. Y mucha inversión. Y aún así no llega a satisfacer a todas las personas. La gente de campo ruega que por favor haya lluvia porque es necesario para los animales, para el sembrado. Pero Dios actúa a su manera. Dios obra a su manera. Y cuando él vio que la necesidad estaba, habló con Moisés. Capítulo 17, verso 3 dice así que el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra Moisés. ¿Vio que eso es normal? Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Entonces clamó Moisés a Dios, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El pueblo quería matar al líder. Que Dios me guarde. Hago un vallado en el nombre de Jesús. Pero así dice la Biblia. Y miren que venían ya con bendiciones. Pero somos así. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, otra vez la varita, con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, la piedra, y golpearás la peña y saldrá agua a la manera de Dios. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Levante su mano y diga, a la manera de Dios. Siempre voy a tener lo que necesite. En el nombre de Jesús. El profeta Elías era un hombre que Dios usaba para direccionar a toda la nación. Hablaba a los reyes, prevenía de cosas. Era un hombre que tenía autoridad espiritual en altos niveles. Pero de repente se levanta el rey Acab. Y el rey Acab determinó aniquilar al profeta de Dios. Era un mal hombre. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2. Cuando la situación se iba a agravar dentro del propósito de Dios para con Elías, su plan se activó a la manera de Dios. Y dice la Biblia, vino a él palabra de Dios, a Elías. ¿Qué vino? Diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado cuervos. Usted ve el delivery hoy. En la época de Elías ya existía el delivery. Pedido ya, todo existía ya. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios que yo sirvo. Que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían. No era lo de San Lorenzo, pan y carne. ¿Campamento? Cuervos, bienvenidos. En el 2025 cuervos te sorprenderán.
¿Lo está creyendo o no? Entienda en fe lo que Dios está diciendo. Pan y carne, gratuitamente, por la tarde y por la mañana, simplemente porque Elías obedeció. Fíjese qué interesante. Acab, con todo su ejército, con toda su maldad y con toda su ansia de encontrar al profeta y aniquilarlo, sacarlo del medio, no sabía dónde estaba Elías. Los cuervos sí. ¿Cuánto le aplauden a Dios? Los cuervos sí sabían, tenían el GPS de Dios. Aplauda con más alegría, porque Dios está en el control de las cosas grandes y pequeñas y Él te va a proveer de mañana y de tarde. Dios es fiel. A lo mejor usted me dice, sí, pues es Antiguo Testamento. Vaya al Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que Jesús actuó a la manera de Jesús, no a la lógica humana. Primer milagro de Jesús. Juan capítulo 2. Una boda, un casamiento. Jesús fue invitado, sus discípulos fueron invitados. Aparentemente era importante. Y de repente, dice la Biblia que faltó vino. Entonces la gente empieza a murmurar. Che, ¿te diste cuenta? Estos tipos no se previeron nada. Empezaron a hablar. Y ya algunos empezaron a averiguar, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué kiosco está abierto? Jorge tendrá tanto vino. Y vamos a lo de Jorge. Y empezó la gente a buscar la forma, la manera. Hasta que Jesús intervino. Levante su mano y diga, cuando Jesús interviene, soluciona las cosas a su manera. A su manera. Me encanta. Mi propósito se cumplirá en ti. Tengo planes para ti, se van a cumplir. Eso promete Dios. Ahora está dentro de su agenda, a su manera. Y dijo Jesús, esas cisternas, algunos dicen que tenían más de 600 litros. Y dijo Jesús, llenen todas las cisternas de agua, porque algo grande está por suceder. Y en un chasquido de dedo, el agua se transformó en vino. Problema en el casamiento, solucionado. Año 2025, intervención de Cristo, soluciones vienen a la manera de Él, no a tu manera, no a mi manera. Hay cosas que pueden ser a veces muy parecidas porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a mostrar que Dios va a actuar, Cristo va a actuar de esta forma, pero nunca ponga usted su pensamiento, su filosofía, su idea en primer lugar. Crea. Y a la manera de Jesús las cosas van a suceder. Dije que las cosas van a suceder a la manera del Señor. Y sus planes se van a cumplir. Más de 5.000 personas con hambre, en desesperación de vida. Dicen los teólogos que eran más de 25.000 con mujeres y con niños. Entonces hay que hacer cartas y hay que hacer pedido a la gente de gobierno para que intervenga y haya una solución para tanta gente con hambre. Hay niños allí. Y usted va a encontrar en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 14, y en otros evangelios también, pero del verso 19 en adelante, a la manera de Jesús. En donde Jesús hace una obra maravillosa, extraordinaria, a su manera.
Y dice la palabra del Señor que los discípulos mismos quedaron atónitos, porque el desafío de Jesús primero fue con los panes y los peces que un chico tenía y que eran muy poquititos. Denle ustedes de comer. Y a la manera de los discípulos y en la mente humana, en la lógica humana, dijeron, ¿dónde vamos a conseguir tanta comida? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué dinero? Y Jesús dijo, me alcanzan los panes y los peces que este muchacho trajo, este niño trajo. Y dice que Jesús lo bendijo y se lo puso en la mano de los discípulos y dijo, comiencen a repartir la comida. Y se multiplicó y se multiplicó a la manera de Jesús. Abra sus manos y diga todo lo que Jesús bendice. Y mis manos tocan. Se multiplica a la manera de Cristo. En su lógica muchas cosas se pierden, pero a la manera de Jesús usted siempre va a ganar. ¿Por qué no se pone de pie en fe? Y diga en su corazón, Cristo va a cumplir en mí su propósito. A la manera de Él quiero vivir. A la manera de Él quiero moverme. A la manera de Jesús. Juan capítulo 9 dice que había un hombre ciego y Jesús a su manera hizo un tremendo milagro. Los dejó a todos atónitos. Escupió en el piso. Esa saliva con la tierra hizo barro, hizo lodo, dice la Biblia. Y se la puso en los ojos. No se sorprenda a la manera de Cristo. Y el ciego sanó. ¿Sabe que el Señor está aquí? Y Él sigue obrando a su manera. Yo quiero que cierre sus ojos y dele gracias a Dios porque Él le bendijo tanto ya. Pero si usted es sabio, tome esta palabra y diga, Dios va a cumplir sus planes en mí. Crea en ese nivel. No a tu manera, a la manera de Él. Él lo va a hacer. Pero hay alguien aquí en esta noche que no conoce a ese Jesús poderoso. Aún los que nos siguen por la radio, por canal de YouTube, no conocen a Jesús o nunca han entregado su vida a Él. Han probado de muchas formas cosas. Han consultado a personas, pero nada les resultó. Hoy Jesús está aquí. Y Él quiere bendecirte. En primer lugar, haciéndote hijo de Dios, Padre. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Y dile, Señor Jesús, yo en esta noche recibí tu palabra, creí tu palabra, pero en esta hora te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a ellos y te recibo como mi Salvador. Y quiero que seas el Señor de mi vida. Muchas gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dijo Jesús, yo te rindo mi corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por favor, los hermanos que trabajan en el área de consolidación y lo que es evangelismo, acérquense a esas vidas. Si usted allí siguiéndonos por la radio, por el canal de YouTube, tomó esta decisión por Jesús, visite una iglesia en donde se habla de Cristo o visítenos en los anexos o en la casa central. Aquí vamos a bendecirle también y ayudarle. Que Dios le bendiga y que tenga una semana con propósito en el nombre de Jesús.